Esto pasó hace 5 años. Recibí una carta misteriosa que me llevó de regreso a mi pueblo natal. Siempre fui periodista de investigación, pero regresar a la finca familiar no era lo que había planeado. La finca estaba descuidada, con árboles crecidos y el granero, que había visto tantas risas, parecía más sombrío que nunca. Nunca he dejado de pensar en lo que sucedió aquella noche. Al llegar sentí una mezcla de nostalgia y miedo. La atmósfera era pesada. Me dirigí al granero, atraída por risas lejanas. Me detuve. Era imposible. No había nadie allí. Pero el silencio se sentía extraño, como si estuviera esperando. Caminé hacia las puertas. Las sombras parecían moverse a mi alrededor. Mi corazón latía rápido. Recordé a mi amiga, la que desapareció, y sentí un nudo en el estómago. Pasaron los días y la inquietud no me dejaba. Una noche, mientras revisaba mis notas en el comedor viejo, vi algo moverse en la esquina de mi visión. Al principio pensé que era una mosca. Pero algo no estaba bien. Otras cosas extrañas comenzaron a suceder. Mi reloj se paraba sin razón y escuchaba susurros incomprensibles. Sentía que alguien me observaba. Cada vez que buscaba mis cosas, aparecían en lugares inesperados. Una tarde, mirando por la ventana cubierta de polvo, noté palabras escritas en la niebla. «No olvides», decía. Me sentí angustiada. ¿Qué tenía que recordar? Tal vez mi amiga había vuelto de alguna manera. Pero, ¿cómo podía ser posible? Cuanto más investigaba, más horribles eran los descubrimientos. Encontré un viejo diario entre las pertenencias de mi amiga, escondido detrás de los estantes. Sus páginas revelaban secretos oscuros de esa noche fatídica. Algunos de mis amigos que estaban allí parecían haber olvidado su nombre. La línea entre la realidad y la locura se desdibujaba. Una noche decidí enfrentar mis miedos. Regresé al granero. El aire estaba denso. El silencio era abrumador. Entonces la escuché. Era una risa familiar, pero distorsionada. «Clara», dijo. Me volví lentamente. La vería de nuevo. No sabía qué esperar, pero mis piernas temblaban. De repente, la puerta se cerró de golpe. El eco de las risas se intensificó. Justo cuando intenté escapar, escuché su voz clara y resonante. «¿Por qué no has venido antes?» Un escalofrío recorrió mi espalda. No había nadie ahí. Me sentí atrapada en una pesadilla. Las sombras danzaban a mi alrededor, burlándose, riéndose. Entonces el lugar se volvió oscuro, como si la luz se hubiera ido. Miré hacia el granero, buscando una salida, pero no había camino. ¿Qué había hecho? Ahora estoy aquí, en esta finca, enfrentando lo que nunca quise recordar. No sé si mi amiga está aquí. Tal vez nunca se fue. Tal vez nunca debí haber regresado. Pero ahora estoy atrapada entre sus risas y mis miedos, preguntándome qué hice para merecer esto. Nadie debía entrar a la finca, nadie. Capítulo 2. La oscuridad me rodeaba. Sentía que el aire se volvía más denso, pesado. Las risas se desvanecieron de repente, dejándome en un silencio reverberante. Casi podía escuchar el latido de mi corazón. Estuve a punto de gritar, a punto de llorar, pero me detuve. Tenía que salir de allí. Busqué la puerta, pero parecía que las sombras la habían sellado. Entonces, algo crujió detrás de mí. Me volví, y lo que vi hizo que el miedo se apoderara de mí. Una figura borrosa estaba al final del granero. Era alta, delgada, y tenía una presencia inquietante. «¿No me reconoces?», dijo con una voz que resonó, temblando mis entrañas. El frío me recorrió la espalda. «Clara», respondí, pero me sentí estúpida al hacerlo. ¿Era realmente ella? La figura se acercó, sus rasgos se definieron poco a poco en la penumbra. Mi mente no podía procesar lo que veía. Era un rostro familiar, pero estaba distante, cambiado. «¿Has olvidado lo que pasó?», dijo. Sus ojos eran profundos y tristes.
Me sentí atrapada en su mirada. Te estaba esperando. El aire se sintió cargado de una electricidad extraña. Recordé las palabras en la niebla. No olvides. Pero, ¿qué debía recordar? La imagen de Clara en el diario me asaltó de pronto. Su risa, su alegría, el día que desapareció. Sentí que el suelo bajo mis pies temblaba, y luego caí de rodillas. ¡Clara!, grité buscando respuestas. ¿Por qué no estás en casa? ¿Qué sucedió aquella noche? La figura sonrió, pero no era una sonrisa reconfortante. Todo lo que busques está aquí, dijo con un susurro escalofriante. Las sombras se arremolinaron a nuestro alrededor, tomando una forma casi humana. Me levanté, decidida a salir. «Deja de jugar conmigo», grité mientras corría hacia la puerta, pero era como si una fuerza invisible me detuviera. Entonces, empecé a recordar fragmentos confusos, risas y gritos, una extraña ceremonia bajo la luna, la sensación de peligro. Mis amigos habían estado allí, todos, como si fueran parte de algo que no podía comprender. «Tú fuiste parte de ello», dijo Clara, ahora más cerca. «No puedes escapar de tu destino». Una ráfaga de miedo me atravesó mientras empezaba a recordar más sobre esa noche. El fuego y las sombras danzantes, el ruido ensordecedor, la voz de un hombre que se reía. Sentí como si el mundo se apretara a mi alrededor, como si estuviese a punto de desmoronarse. Las risas regresaron, esta vez más fuertes. No eran de alegría, eran ecos de desesperación. «Ayúdame», imploré. Pero Clara permanecía inmóvil, observándome, como un espectro en la penumbra. De repente, el granero vibró, como si alguien estuviera golpeando las paredes. La figura de Clara se desvaneció en un torbellino de sombras, dejándome sola una vez más. Pero no estaba sola. Pude sentirlo. Alguien más estaba en el granero. Un escalofrío me recorrió mientras me giraba con cautela. No sabía qué o quién encontraría, pero lo sabía. Estaba en grave peligro. La risa seguía resonando, y entonces escuché una voz, una más clara que decía: «¿Por qué nunca me buscaste?». El terror me paralizó, y me di cuenta de que esto era solo el principio de un viaje oscuro. La verdad estaba justo frente a mí, y no podía escapar. Capítulo 3. El eco de la voz resonó en el granero como un mal presagio. No sabía si girarme y enfrentar lo que estaba tras de mí, o correr ciegamente hacia la puerta, que seguía fuera de mi alcance. «¿Quién eres?», exigí, aunque mi voz tembló con cada palabra. La risa se desvaneció lentamente, dejando solo un susurro que parecía bailar en el aire. Alcé la vista y vi una sombra que se movía, sin forma definida, pero lo suficientemente cerca como para sentir su aliento helado. «No estás lista para saberlo», dijo una voz más profunda que me causó un escalofrío por la columna. Miré a mi alrededor, buscando algo con qué defenderme. El granero estaba lleno de cosas olvidadas, viejas herramientas, sacos de yute y un par de neumáticos. Atraída por una necesidad de defensa, tomé un martillo que había caído al suelo. Su peso en mi mano me dio algo de confianza. «¿Qué quieren de mí?», grité, tratando de parecer más fuerte de lo que me sentía. «Lo que te pertenece», respondió la sombra, finalmente dando un paso hacia la luz. Era un rostro que conocía, pero distorsionado por la oscuridad. No podía ser. «No, no eres tú». Mi mente se rebelaba ante la idea. Era un amigo más que un enemigo, alguien que había estado allí aquella noche pero que había desaparecido junto con Clara. «Tomás, soy quien siempre estuve, incluso cuando te negaste a recordarme», dijo mientras sus ojos brillaban con un fuego extraño. «Viniste aquí por respuestas, ¿no? Pero no estamos listos para darte eso aún». «¿Qué quieres de mí? ¿A dónde se ha ido Clara?», pregunté, el miedo quebrando mi voz. Mis manos temblaban y el martillo parecía un juguete en mi agarre. «¿Eras tú el que...?».
¿El que reía? Él sonrió, y fue una sonrisa inquietante. Sí, pero era parte de algo más grande, antes de que tú decidieras dar la espalda. La risa llenó el espacio nuevamente, resonando entre las paredes como un eco de antiguos secretos. «No vuelvas a hablarme así», grité, sosteniendo el martillo con ambas manos. «Dime la verdad». Sus labios se curvaron en lo que podía ser una mueca, pero sus ojos mostraban un destello de tristeza. «Nunca quisimos que fueran parte de esto. Ni tú ni Clara. Pero el camino se trazó solas, las cosas se desataron». Sentí que el pánico amenazaba con envolverme de nuevo mientras recordaba cada fragmento de la noche en que Clara desapareció. El fuego, las sombras, las risas. Todo se conjuraba en un torbellino de recuerdos que no podían ser ignorados. «Maldición. ¿Qué sucedió?» Las palabras salieron de mi boca como un grito desesperado. La sombra de Tomás se amplió. La presencia oscura del granero parecía cobrar vida a su alrededor. «Respuestas. Puedes tenerlas, pero lo que descubrirás puede destruirte», dijo él, su voz ahora susurrante. «¿Estás preparada para lo que vendrá?» Antes de que pudiera responder, las paredes del granero comenzaron a temblar nuevamente, haciendo vibrar el suelo bajo mis pies. El terror me invadió, y sabía que no había vuelta atrás. Algo dentro de mí sabía que estaba en el centro de algo que nunca quise, pero a lo que había sido arrastrada. El frío de la noche se intensificó, y la figura de Tomás se desvaneció una vez más. El granero se colapsó sobre sí mismo, las sombras preparándose para recibir lo inevitable. Atrapada entre el pánico y la urgencia, sentí que el tiempo se detenía. Algo en mi interior me dijo que este lugar guardaba más secretos de los que podría soportar. Y con un último empujón de determinación, decidí que debía descifrar ese misterio antes de que fuera demasiado tarde. Y ahí fue cuando lo vi. Un viejo diario a medio cubrir por la niebla. Al acercarme, supe que podría contener respuestas, pero al mismo tiempo, sabía que abrirlo podría desatar algo más oscuro de lo que había enfrentado hasta ahora. Capítulo 4. Con un aliento entrecortado, me agaché para alcanzar el diario. Mi mano temblaba mientras mis dedos rozaban la tapa desgastada. El frío del granero parecía irse, pero la sensación de peligro jamás lo hacía. La niebla danzaba alrededor de mí, casi como si intentara advertirme que estaba a punto de cruzar un umbral que nunca debí traspasar. Abrí el diario con un leve crujido y el olor a papel viejo llenó el aire. Las páginas estaban llenas de garabatos desordenados, pero algunas palabras eran reconocibles. Ritual, sacrificio, la oscuridad. Con cada palabra que leía, la incomodidad me oprimía más. ¿Qué había hecho Clara para estar involucrada en esto? Debo saber. Musité para mí misma, mi voz temblando en el eco del granero. De repente, una sacudida recorrió el suelo, interrumpiendo mi concentración. Las herramientas viejas cayeron de sus estantes, haciendo sonar un clamor sordo. Miré hacia arriba, asustada. Tenía la certeza de que no estaba sola. Todo tiene un precio. Resonó de nuevo la voz de Tomás, y me giré rápidamente hacia la dirección de donde venía el sonido. La sombra de su figura se formó nuevamente en la penumbra. ¿Qué has encontrado? Es solo un diario, respondí, intentando que mis palabras sonaran firmes. Pero, ¿tú eres parte de esto? Soy un espejo de las decisiones que tomaste, dijo él, su voz ahora más suave, casi triste. Y de las decisiones que dejaste de tomar. Clara sabía a lo que se enfrentaba, pero tú te aferraste a la ignorancia. La verdad de sus palabras cortó como un cuchillo. Recordaba tan bien cómo Clara había tratado de advertirme de los peligros que nos rodeaban. Había elegido ignorarlo, y ahora su ausencia era un vacío que nunca podría llenarse. ¿Dónde está Clara? ¿Qué le pasó? Ella estaba más allá de la frontera.
Lo que está escrito ahí podría revelarte su destino, pero también podría llevarte a tu propia perdición, murmuró. El diario parecía vibrar con un poder extraño. Mi curiosidad chocaba con mi instinto de huir. Pero, mientras la sombra de Tomás se acercaba, un impulso irrefrenable me forzó a seguir leyendo. Pasé las páginas rápidamente, deteniéndome en un pasaje que destacaba por su crudeza. El sacrificio necesario para invocar la oscuridad no puede ser en vano. Aquellos que buscan respuestas deben estar preparados para perder lo que más aman. La sensación de una mano fría en mi hombro hizo que me girara. No había nadie allí, solo la sombra, pero un grito sordo resonó en mi mente. Instintivamente cerré el diario, como si eso pudiera impedir que el horror se desatara. ¡No!, grité, más para mí misma que para Tomás. ¡No estoy lista! Un sonido como un trueno retumbó alrededor del granero, y las paredes comenzaron a crujir una vez más. «Ya es demasiado tarde», respondió él, su voz ahora un eco lejano. «La oscuridad ha sido despertada, y no somos más que títeres en su juego». Sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies. El granero parecía remecerse mientras todo a mi alrededor se oscurecía. La última imagen que vi fue el diario deslizándose por el suelo, como un barco a punto de hundirse. Antes de que la oscuridad me envolviera por completo, una ventana se rompió. Estaba segura de que alguien se había asomado. Pero, ¿quién? Mientras el mundo se desvanecía, una única pregunta me atravesó la mente. ¿Podría realmente encontrar a Clara? ¿O había sido arrastrada hacia una noche de la que no podría escapar? Capítulo 5. Me desperté con un sobresalto, el corazón desbocándose en mi pecho. El granero había desaparecido, y en su lugar me encontraba en una habitación oscura. A mi alrededor, las paredes estaban cubiertas de un papel desgastado, y un olor a humedad invadía el aire. Intenté recordar cómo había llegado allí, pero mi mente estaba nublada. Me senté, tratando de despejarme, cuando una risa suave resonó a mi derecha. Reconocí aquella risa. Clara. Susurré en voz alta, llena de esperanza. ¿Estás lista para jugar? La voz sonó burlona. Desde la esquina de la habitación vi una figura familiar, una sombra que se asomaba a través de la penumbra. Era ella, pero había algo extraño en su forma. Sus ojos, antes brillantes, ahora parecían vacíos. «Clara, ¿qué te ha pasado?», pregunté, temiendo la respuesta. La manera en que se movía era casi hipnótica, como si estuviera bailando en una melodía que solo ella podía escuchar. «No es lo que parece», dijo acercándose más. Su sonrisa se expandió, pero no llegaba a sus ojos. «El sacrificio, ya sabes». Recibí un escalofrío. Recordaba lo que había leído sobre el ritual. «¿Es por eso que estás aquí? ¿Eres parte de eso?». Mi voz se quebró mientras intentaba navegar en esta conversación que no parecía tener sentido. «Siempre estuve aquí, pero tú no lo veías». Clara extendió la mano hacia mí, y aunque mi instinto me decía que retrocediera, había un tirón dentro de mí que me incitaba a acercarme. Rápidamente, revisé la habitación. Un espejo estaba colgado frente a mí, cubierto por una fina capa de polvo. Cuando lo limpié con mis dedos, vi mi reflejo, pero había algo más. En lugar de mi rostro aparecía la imagen de Clara, su expresión cansada y triste. «¿Por qué?», pregunté, sintiendo que el miedo comenzaba a apoderarse de mí. «¿Qué ha pasado realmente?». «Los que buscan la verdad», dijo, su voz ahora un susurro, «deben pagar un precio. Clara no regresó, pero tú estás aquí. El diario te ha traído». Recordé las palabras escritas sobre los sacrificios. La voz de Tomás resonaba en mi mente. «Ya es demasiado tarde». Mi temor se transformó en pánico. «No, no, no. No puedo ser parte de esto». Clara dio un paso atrás, y las paredes comenzaron a cerrarse.
La habitación se encogió a mi alrededor, como si la oscuridad también inhabía dentro de ella, dispuesta a tragárselo todo. Puede que no quieras, pero ya no tienes elección. De repente, la puerta trasera de la habitación se abrió de golpe. Una ráfaga de aire frío se coló, haciendo que mis cabellos se erizaran. Vi una silueta en la entrada, una figura humana que se hacía más clara con cada segundo que pasaba. ¿Quién es?, murmuré, mirando fijamente al extraño. La sensación de peligro aumentó, como si cada fibra de mi ser clamara para que huyera. La figura dio un paso adelante, y lo que vi hizo que mi sangre se helara. Era el mismo rostro que había visto en el espejo, pero esta vez bajo una luz más intensa. Mis propios ojos reflejando desesperación. La oscuridad parecía amenazar con tragarnos a ambas. «¡No!», grité. La sensación de estar atrapada me desbordó. «¡Déjame salir!». La risa de Clara resonó en mis oídos como un eco lejano, mientras el espacio se llenaba de sombras. La habitación giró, llevándome de vuelta a la confusión de lo desconocido. ¿En qué me había metido? ¿Era un juego que nunca quise jugar? El último pensamiento que crucé antes de que todo se oscureciera fue una única pregunta. ¿Cuántos más debían ser sacrificados para alimentar esta oscuridad? Y así, la noche continuó envolviéndome, como un velo que prometía respuestas, pero que solo traía más preguntas. Capítulo 6. Desperté nuevamente, esta vez en una sala iluminada tenuemente por una lámpara parpadeante. Me levanté de un salto, sintiendo el frío del suelo de madera en mis pies descalzos. Sin embargo, no estaba sola. Clara estaba allí, su risa resonando como un eco disonante, aunque su silueta era apenas visible en la penumbra. «¿Por qué sigues aquí?», pregunté, mi voz aún temblando por la confusión y miedo. Las paredes parecían acercarse de nuevo. Era un laberinto del que no podría escapar. «Porque tú decidiste venir a buscarme», respondió Clara, su tono tan ligero como si habláramos de un juego. Me miraba directamente a los ojos con la intensidad de quien sabe algo que yo no. «Tus preguntas estaban bien, pero tus respuestas tendrán un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo?». Fruncí el ceño. Su actitud era desquiciante. Me sentía atrapada entre el deseo de entender y el terror de lo desconocido. «¿Qué quieres decir con un precio?». La idea de hacer algún tipo de sacrificio me aterraba. «No tienes que hacer nada, solo tienes que estar aquí», dijo, acercándose un paso más, como un depredador que acechaba a su presa. «La oscuridad ya está dentro de ti. Ya no hay vuelta atrás, Mejera». Una voz profunda y resonante surgió del fondo, perturbando la delgada línea entre lo real y lo imaginario. Era un susurro en el aire, como un viento que llevaba secretos. «Baba, el ritual busca lo que le pertenece. Tu alma es lo único que queda». «¿Qué ritual?», pregunté, entre el jadeo de mis pensamientos. La desesperación comenzaba a ganar terreno. «Tu llegada aquí no fue un accidente». Clara sonrió, esta vez con una mueca de triunfo. «Eras necesaria, la única que puede romper la maldición». La habitación comenzó a oscilar, como si estuviera en una barca en medio de una tormenta. Una fugaz imagen de un enorme espejo volvió a despejarse en mi mente. ¿Era ese el mismo espejo que había visto antes? Tenía que salir de allí. No podía quedarme un segundo más. «Déjame ir, no quiero formar parte de esto», grité retrocediendo. Mis pies tropezaron con una silla que estaba detrás de mí y caí al suelo. La risa de Clara se convirtió en un estruendo, una cacofonía de ecos atormentados. «No tienes opción, el costo ya fue pagado, solo sigue el juego». De pronto, al fondo de la sala, vi una imagen parpadeante. Era el reloj que Clara había colgado en su habitación. Marcaría las 3 de la noche pronto. Algo resonó en mi interior. ¿Era esa la clave?
Debería hacer algo antes de que el reloj marcara la hora fatídica. Me puse de pie, mis nervios vibrando con una nueva urgencia. Clara veía con una expresión intrigante, como si estuviera esperando que tomara una decisión. No puedes detener esto. Una vez que comienzas, no hay regreso. El reloj siguió avanzando. Decidí que no podía quedarme ahí. Mientras el segundo mano giraba implacable, sentí que una corriente de determinación me invadía. Tenía que encontrar la salida, aunque eso significara enfrentar lo que había en la oscuridad. Con una profunda inhalación, corrí hacia la puerta que había al fondo. Los ecos de la risa de Clara se transformaron en un grito desgarrador. La puerta estaba cerrada, pero debía abrirla. No podía dejar que esta noche, marcada por sombras y secretos, me atrapara para siempre. Justo antes de llegar, escuché una voz. Esta vez no la de Clara. No mires atrás. Entonces, la habitación se oscureció de nuevo. Solo el faro del reloj seguía adelante, marcando el tiempo. ¿Sería yo la siguiente en ser devorada? ¿O podría romper el ciclo? La última pregunta latía en mi mente, mientras la oscuridad me rodeaba una vez más. Capítulo 7. La oscuridad me abrazaba, y el pánico se aferraba a mi ser. Intenté concentrarme, buscando el sonido del reloj. A medida que la voz resonaba en mi mente, la presión del tiempo aumentaba. Nuestras vidas podían estar en juego. «¡Clara, déjame salir!», grité, aunque sabía que era en vano. Ella no estaba ahí para liberarme, sino para jugar conmigo, pero seguía sin entender el motivo detrás de todo esto. Miré a mi alrededor, buscando alguna rendija de luz en aquel lugar sombrío. Las paredes parecían moverse, como si quisieran devorarme. ¿Era posible que la maldición de la que hablaba Clara estuviera haciendo efecto? No sabía cuánto tiempo había pasado. Solo el tic-tac del reloj me decía que estaba en una carrera contra el tiempo. La voz de Mejera surgió de nuevo. El espejo revelará la verdad. Ahí está la salida, pero ten cuidado. Todo me parecía confuso, pero primero tenía que encontrar el espejo. Solo podía pensar en él. Corrí hacia la dirección de la voz, mis pasos resonando en el silencio. La oscuridad parecía renegarme, pero no podía rendirme. Finalmente, encontré un rincón con brillos oscuros parpadeando a través de la penumbra. Era una puerta. Una puerta pequeña, desgastada, con inscripciones que no podía descifrar. Mi corazón latía con fuerza al pensar en lo que podría haber al otro lado. Debo hacerlo, pensé. No tengo otra opción. La idea de enfrentar el espejo era aterradora, pero si se trataba de romper la maldición, valía la pena. Al abrir la puerta, el aire frío me golpeó. A través de la abertura, vi una sala circular, húmeda y oscura, llena de eco. En el centro, el espejo. Era enorme, reflejando las sombras, pero no me reflejaba a mí. Él también estaba cubierto por un velo de niebla. Me acerqué, midiendo cada paso. Cuando llegué, un escalofrío recorrió mi columna. La voz de Clara llegó como un susurro. «Mira dentro, la verdad te espera». La niebla del espejo se disipó lentamente, y ahí estaban las imágenes. Vi a Clara, sonriendo, pero no era la Clara que conocía. Era más una versión oscura de ella, atrapada. Miré más de cerca. En el espejo había otra niña, una versión más pequeña de mí, que intentaba tocar el reflejo de Clara. La niña extendió su mano, y la sombra de Clara comenzó a moverse. «¡No!», grité retrocediendo, pero no podía apartar la vista. La figura oscura empezó a reírse. «Todo es parte del juego», dijo Mejera, resonando en la biblioteca vacía. «Tu propia historia, el pasado que no puedes olvidar, se refleja aquí». Sentí que algo vital se desmoronaba dentro de mí. «¿De qué estás hablando?». Mi voz temblaba. «¿Qué te pertenece? Lo que falta es tu voluntad, lo que temes enfrentar desde el principio». La oscuridad pareció expandirse a mi alrededor, presionando, empujando.
Antes de que pudiera reaccionar, el reloj sonó, marcando las 3 de la mañana. El sonido reverberó en mis huesos. La figura en el espejo se agachó y el cristal comenzó a brillar con una luz ominosa. «Es ahora o nunca», murmuré, enfrentando la verdad. La decisión estaba ante mí. Podía huir o podría abrir la puerta a lo desconocido, asumir el riesgo. ¿Encontraría la respuesta a la maldición o solo el fin del camino? Respiré hondo y tomé un paso hacia el espejo. Entonces escuché el eco de nuevos pasos detrás de mí y volví la vista. La sombra de Clara se acercaba y la risa resonante definió la nueva tensión en el aire. Ya no tenía más tiempo. Capítulo 8. Mi corazón se detuvo un segundo. La sombra de Clara se acercaba, su risa resonando como un eco macabro en la sala oscura. Sus ojos, antes llenos de camaradería, ahora ardían con una chispa fría y calculadora. No era la amiga que recordaba. Era algo más siniestro, algo que me hacía sentir vulnerable. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, mi voz temblando. La figura se detuvo a unos pasos de distancia, rodeada por la penumbra, como si la oscuridad la protegiera. «Lo que todos quieren, Esencia», dijo, su tono casi juguetón. «Reconocer tu destino. Has estado huyendo de esto y ahora...» Hizo una pausa. «Te encuentras cara a cara con la verdad». El espejo brilló un poco más intensamente como si respondiera a sus palabras. Ella sonrió. «¿Vas a ignorar tus miedos o los enfrentarás? Solo hay una opción». Mis piernas temblaron y la idea de huir se hizo cada vez más tentadora. Pero no podía. Siempre había huido de mis demonios. «No tengo que escuchar tus mentiras», respondí, tratando de recuperar mi voz. «No me asustarás». Ella rió de nuevo, pero esta vez el sonido era más siniestro. «¿De verdad crees que esto es solo un juego? Ya no somos niñas. Ha pasado demasiado tiempo». De repente, el espejo comenzó a vibrar, emitiendo sonidos de susurros. Escuché fragmentos. «Te espera el pasado. La sombra nunca se va». Cerré los ojos un momento y forcé a mi mente a callar el ruido. «Basta», grité, y abrí los ojos. El espejo ya no mostraba el reflejo de Clara. Ahora era un torbellino de imágenes de mi infancia. Risas, juegos, sombras que se arrastraban. Recordé momentos que había querido olvidar, oscuros secretos que siempre había mantenido enterrados. «Mira», exclamó Clara acercándose al espejo. «Si no enfrentas lo que eres, jamás podrás salir de aquí». La desesperación me abalanzó. Quería gritar, romper las imágenes que me rodeaban. Pero aunque me atreviera a mirar, sabía que la verdad podría ser más pesada que la oscuridad misma. «¿Es eso lo que temes?», preguntó Clara acercándose más. «¿Que lo que ves es solo una parte de ti misma?» «Cállate», grité, pero su risa se intensificó. La luz del espejo chisporroteó y sentí que algo dentro de mí comenzaba a desgastarse. «Es tu elección», murmuró Mejera, la voz resonando de nuevo como un eco de advertencia. «El espejo no miente», respiré hondo, asimilando todo. En ese instante, entendí que Clara era solo un reflejo, una versión de mí aterrorizada por confrontar su propia verdad. Eso debía ser su poder. Transformaba el miedo en su juego. ¿Podía realmente enfrentarme a lo que había estado ignorando tanto tiempo? No tenía otra opción. Ya había llegado tan lejos. Me acerqué al espejo, sintiendo que una fuerza invisible me empujaba hacia adelante, retando la sombra en el centro de mi ser. «Voy a enfrentarlo». Entonces todo se oscureció. La sala se volvió una niebla impenetrable, y la risa de Clara se disipó lentamente. Pero la voz de Mejera seguía vibrando en el aire, invitándome a cruzar esa línea entre el pasado y el presente. «Ahora serás tú quien decida», dijo Mejera, y en ese instante supe que una elección crucial estaba a punto de definir mi destino.
Con el corazón latiendo con fuerza, extendí la mano hacia el espejo, dispuesta a descubrir lo que me esperaba al otro lado. Pero una sombra parpadeante surgiendo en el marco me hizo dudar. La verdadera esencia de la oscuridad ¿estaba por venir? Capítulo 9. La oscuridad era densa, como si estuviera atrapada en un túnel sin salida. No podía ver más allá de la niebla, pero sentí que algo se movía a mi alrededor. Mi mano aún estaba extendida hacia el espejo, como si esa pequeña acción pudiese romper el hechizo que me oprimía. Entonces, una risa suave cortó el aire, una risa que no era de Clara, sino una nueva voz, familiar y casi reconfortante. «Siempre tan valiente, Cami», dijo la voz. Reconocí el tono, pero era extraño escucharla en este lugar. Era como un eco de alguien que había perdido hace 5 años. «Sara», exclamé en voz baja, la incredulidad retumbando en mis oídos. «¿Eres tú? No he ido a ninguna parte», respondió, su voz desvaneciéndose lentamente en el aire cargado. «Estaba aquí, solo observando, siempre averiguando lo que no puedes ver». La niebla se disipó un poco, revelando un espacio entre la oscuridad. Sara, con su cabello castaño lacio y ojos llenos de una tristeza inquebrantable, estaba delante de mí, flotando como un espectro. Su presencia me hizo sentir tanto alivio como terror. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué ha pasado?», pregunté, dando un paso hacia ella. «Viniste a buscar la verdad, y aquí la tienes», contestó, su expresión seria. «Pero las verdades a veces son peores que las mentiras, Cami. ¿Estás lista para enfrentarlas?». Sentí el miedo inundarme de nuevo. He estado huyendo de esto. Desde que desapareciste, cada día fue una lucha. Las palabras salieron casi sin pensarlo. Me ardían en la garganta. Una confesión que no había hecho a nadie. «Lo sé y lo siento. Pero el dolor no se fue, solo se ha transformado», dijo Sara, su voz suave pero persistente. «Tú también lo sientes, ¿verdad? La sombra que te persigue, no puedes escapar de ella». La atmósfera se volvió opresiva. Respiré de manera irregular. En el rincón del espejo empecé a ver imágenes distorsionadas. Viejos recuerdos de nuestra infancia, juegos y risas que se desvanecían para dar paso a sombras más apagadas. La angustia que nunca había enfrentado resurgió, pesada como una losa. «No», grité apretando los ojos, no quería recordar. «No quiero volver a eso». «Pero ya has comenzado el viaje, no hay vuelta atrás ahora», insistió. «Mira el rostro de tu miedo, Cami, solo al mirarlo podrás liberarte». «¿Y si no puedo?», pregunté, el pánico al acecho en cada sílaba. «Ese es el riesgo», dijo Sara, su voz temblando de una forma que me mantenía alerta. «Debes asumir la carga para sanar, solo así podrás romper el ciclo, solo así dejaré de ser un eco». El espejo comenzó a vibrar nuevamente, y las imágenes se volvieron más vívidas, más aterradoras. Vi el instante en que había desaparecido. Todo ocurrió tan rápido. Había tanto que no entendía. La culpa y la impotencia me sumergieron en la oscuridad. «No puedo hacerlo sin ti, Sara», murmuré, «pero estoy aquí. Mi luz te guiará, y cuando enfrentes a la sombra que viste, tú serás quien decida si permanecerás atrapada o si vas a liberarte». «Ven», dijo extendiendo su mano. Sentí que el aire se encogía a mi alrededor, pero su cálido tono me animó a dar el paso. Sin pensarlo, tomé su mano y, al hacerlo, una sensación eléctrica recorrió mi cuerpo. De repente, la niebla se disolvió completamente. Al otro lado del espejo, vi un camino oscuro que me llamaba. Era el único camino que quedaba por recorrer. Entonces, escuché un crujido detrás de mí, y una risa familiar resonó en la habitación. Clara había vuelto, y esta vez no estaba sola. «¿Pensaste que escaparías tan fácilmente?», dijo,
su voz ahora más profunda y aterradora. El juego apenas comienza. El miedo se deslizó por mi columna y supe que la verdad estaba a punto de desenmascararse. Pero esta vez no iba a dejar que me llevaran. Tenía que luchar. Tenía que enfrentar mi propio reflejo. Capítulo final. La presencia de Clara se hizo más intensa y el aire se cargó de una electricidad inquietante. Su risa resonaba como un eco de advertencia mientras la sala giraba a mi alrededor. Sara mantenía su mano en la mía. La calidez de su apoyo me llenaba de valor. Pero la sombra de Clara también deseaba su parte. Experimenté una lucha interna, un tirón entre el anhelo por obtener respuestas y el miedo de enfrentar la verdad. «Esta vez no puedes escapar», susurró Clara, su voz resonando con un tono macabro. Las imágenes en el espejo se distorsionaron aún más, representando mi propia vida entrelazada con sombras, oscuros secretos que había tratado de ignorar. Recordé todos los momentos que había dejado atrás, y sentí que la presión aumentaba en mi pecho. «Cami, tienes que enfrentarlo», dijo Sara apretando mi mano con decisión. Su confianza me despertó una nueva determinación. «No dejaré que la oscuridad te consuma. Tienes poder sobre lo que está ocurriendo aquí». Miré a Clara, su figura diluyéndose entre las sombras. Ella representaba todo lo que había dejado sin afrontar: la culpa, el remordimiento, el temor a perder a mis seres queridos. Tomé aire, y con un grito desgarrador, enfrenté el espejo una vez más. «No voy a dejar que dictes mi vida, ni a mí ni a los que amo». Una onda de energía recorrió la sala. La risa de Clara se convirtió en un alarido ensordecedor, mientras el espejo comenzaba a brillar con intensidad. La luz se expandió, y supe que debía romper el ciclo. «Cierra los ojos», recordé las advertencias sobre la verdad. Entonces, cerré los ojos y dejé que las imágenes fluyesen en mi mente. Vi a mis amigos, a Clara, los días pasados, las risas, pero también la noche aterradora que había marcado nuestras vidas. Recordé el momento en que decidí dar la espalda a lo que sucedía, la noche en que Clara se desvaneció. La culpa de no haberla buscado, de haber ignorado sus advertencias. Esa oscuridad ahora se convertía en mi luz. «Sé lo que eres», grité abriendo los ojos con fuerza. Clara, la forma distorsionada de mi amiga, se detuvo un instante, sorprendida. «Eres el reflejo de mis temores, de lo que he evitado enfrentar. No tienes poder sobre mí, ni sobre el pasado que tú llevas». La luz del espejo estalló en un resplandor luminoso y vi cómo las sombras se derrumbaban a mi alrededor. La risa de Clara se convirtió en un grito distante, y con un último susurro, se desvaneció. El lugar comenzó a tambalearse, el aire vibraba con una energía palpable. Sara sonrió, y sentí una mezcla de alivio y tristeza. «Has tomado la decisión correcta. ¿Estás lista?», dijo. Pero, ¿qué significaba todo esto? ¿Había vencido realmente a la sombra que me había seguido? Mientras el estruendo del granero se desvanecía, aún había preguntas que flotaban en mi mente. Miré a mi alrededor, buscando una salida, y entonces, en una esquina no iluminada, vi un viejo sillo que parecía conocido. Sin embargo, no sabía si debía acercarme. Las sombras podrían regresar. La imagen de Clara, de todos mis amigos, se dibujó en mi mente. Decidí dar un paso más, pero antes de llegar, la voz de Mejera resonó como una advertencia. «El viaje nunca termina, y las respuestas nunca llegan completamente. Otro sacrificio se espera. Algunas preguntas quedan sin respuesta». Me detuve en seco. Mientras la luz del espejo brillaba, no podía evitar sentir una inquietud profunda. ¿Había realmente encontrado paz? ¿O solo había iniciado un nuevo capítulo en este ciclo? Aún escapando del eco de la risa de Clara y la advertencia de Mejera, avancé hacia el sillón. Estas preguntas y sus inquietudes persistían como sombras en mi mente. ¿Podría vivir con ellas?
Tal vez solo el tiempo podría ofrecerme respuestas. Quizás esas sombras nunca se irían del todo. Estaba lista para enfrentar lo que fuese. Pero la incertidumbre permanecía, planteando nuevas preguntas mientras la luz se desvanecía tras de mí. Nunca sabré completamente si la oscuridad había terminado o si solo se había tomado un respiro. Con lo que había aprendido, sabía que debía seguir adelante, pero en la penumbra, siempre vigilante.